Buenas, en el día de hoy hablaremos de un tema principal para cualquier institución, la plata. Desarrollaremos el título 12 de la Constitución que corresponde a la hacienda pública y el primer capítulo que tiene relación a las disposiciones generales que compone la estructura económica del Estado. Comencemos. Arrancamos entonces el estudio de la hacienda pública establecido en la Constitución en el título 12 del régimen económico y de la hacienda pública. Capítulo 1 de las disposiciones generales. Entendamos que en el estudio de la Constitución, principalmente cuando arrancamos con un capítulo, encerramos los parámetros genéricos con los cuales componen ese capítulo. Las disposiciones generales son las normas que rodean la estructura normativa desarrollada o especializada. Entonces, leamos entonces la composición de las disposiciones generales de la hacienda pública. Dice, artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglos en las leyes preexistentes. Ya leyendo el 332, adentraremos qué nos dice la norma. Bueno, el Estado está garantizando para sí todo lo que está en el subsuelo terrestre. En el capítulo correspondiente a territorio de la Constitución, explicamos los diferentes componentes del territorio. Hablamos del suelo, hablamos del subsuelo, de la plataforma continental. Bueno, todos estos componentes que tengan relación con el territorio o lo que está debajo del territorio, que tengan representación económica, son de propiedad del Estado. Cuando hablamos del subsuelo, como lo explicamos en aquel capítulo, los invito a ver ese video donde explicamos los componentes del territorio y profundizamos mucho en el subsuelo. El subsuelo está compuesto en algunas áreas por recursos naturales no renovables. Esta es una fuente de financiación principal para todos los estados en el mundo. Entonces, con este artículo, digamos, en la Constitución se está garantizando que sea del Estado todo lo que está bajo la tierra. ¿Qué habla aquí? Ahí dice, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Antes de, digamos, publicada la norma que garantizara que el subsuelo era del Estado, pues el subsuelo pertenecía a sus propietarios. Entonces, si con anterioridad se hace algún reconocimiento económico a algunos particulares donde se reconozca donde se reconozca alguna titularidad sobre propiedades y que sobre esas propiedades esté algún beneficio económico, pues el Estado no tendría ese derecho. El reconocimiento del derecho viene desde el mismo momento donde se acepta normativamente hablando la propiedad del Estado sobre el subsuelo. Es de anotar que todos estos derechos tienen que ser reconocidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma que reconoce el subsuelo como parte del Estado y pues bueno, tiene que ser establecidas las condiciones como los particulares que son propietarios de estos derechos pues o cómo sacarle provecho a estos particulares a estos derechos. Entonces, pues sí es propietario, pero en relación a los derechos no adquiridos con anterioridad a la entrada de vigencia de la norma, ¿ok? Seguimos con el artículo 333, que nos dice lo siguiente. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para el ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización a la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Pues bueno,
hasta donde vemos desarrollado el artículo 333, tiene, digamos, una amplitud en garantizar condiciones para la actividad económica en el país, tanto privada como pública. ¿Y qué aparece haciendo el Estado? Bueno, el Estado tiene una función principal de establecer reglas para que el mercado se dé en debida forma, evitar un abuso o una posición dominante o un control que evite el monopolio o que permita evitar que se permita el monopolio. Dice que y reconoce a la capacidad o a la actitud empresarial como una labor social que tiene un propósito solidario, ¿ya? Que es generar el desarrollo en las comunidades que necesitan bienes y servicios. Bueno, también deja claro que la posición del Estado es representar el interés común en el medio de la economía. Entonces, si alguna empresa está produciendo algún abuso con su actuar en alguna comunidad, dicho abuso puede representar un daño social, como en algún momento generaban algunas empresas un desplazamiento de las comunidades, un daño ambiental, ya, digamos, algunas empresas agrícolas que, digamos, cortaban o pasaban por encima de la estructura natural o abusaban en la toma de reguíos para ríos, como pasó mucho en Colombia y creo que pasa ahora en una menor proporción con, digamos, actividades como el banano y la palma de aceite. Y también busca proteger el patrimonio cultural. Entonces, ¿qué se quiere? Que se permita la libre empresa, que se genere un desarrollo económico, pero que este se dé, digamos, en buenas condiciones, en un ambiente sano, en una posición, no haya posición dominante y que al mismo tiempo todos puedan participar en el desarrollo económico de las comunidades. Listo, entonces seguimos con el artículo 334, que nos indica: artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá esta norma que viene como agarradita de la mano de la 333? Que sigue siendo el Estado, o el Estado tiene como prioridad generar el desarrollo económico y que sobre el Estado está el desarrollo de infraestructuras que permitan que la economía, que la sociedad crezca. Es decir, si por alguna razón en alguna comunidad es necesario algunos elementos o componentes que generen servicios públicos, es deber del Estado asumir esos gastos. Si por alguna razón hay algún particular, es competencia del Estado hacer el seguimiento de que esta actividad se preste en debida forma, sin producir un daño en la sociedad. Si por alguna razón el Estado coordina, administra servicios, pero decide entregarle, digamos, en sociedad a un particular, el Estado no pierde el derecho sobre esta entrega, sino que, por el contrario, tiene un aporte en representación social de dicho, digamos, servicio que es necesario para un desarrollo económico y que al mismo tiempo tiene el deber constitucional de velar por la correcta aplicación. Entonces, esto pasa porque, digamos, en materia inicial,
de nuestra estructura social, el Estado básicamente asumía la mayoría de las empresas que generaban bienestar o comodidad o desarrollo en una sociedad. Por alguna razón, la mayoría de empresas de servicios públicos iniciaron siendo estatales y fueron trasladándose por malas administraciones algunas, por un mal manejo político otras, por un cambio de modelo económico en donde el Estado se quiso ser pequeño y dedicarse a funciones que consideraba prioritarias, pues se entregó en algún momento el manejo de la economía o de los servicios a empresas privadas. Pero no por esto, pues el Estado pierde esa competencia de obligarse con el funcionamiento, con la vigilancia y si tiene aportes sociales en las empresas, pues obtener utilidades por las mismas. También vemos en esta norma cómo el Estado asume la determinación del uso del suelo. Es decir, en el Estado está el determinar en qué zonas específicas se pueden ubicar empresas, se pueden estructurar servicios, se pueden desarrollar algunas actividades teniendo como prioridad el desarrollo social, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo económico y la conservación al medio ambiente. Es deber del Estado también mantener un marco de sostenibilidad fiscal y que debe ser, digamos, prioridad para el actuar administrativo. Es importante indicar, como ya lo explicamos en el capítulo correspondiente a las entidades territoriales municipales, que el uso del suelo tiene coordinación principal en el manejo que hacen los municipios. Entonces se puede decir que es una competencia trasladada a los municipios para que, siendo estas entidades territoriales las más cercanas a la sociedad, puedan coordinar, en algunos casos, con el gobierno nacional, dependiendo a la actividad desarrollada, pero de manera general es competencia de ellos el uso y determinación del suelo. Ok, entonces, siguiendo con el 334 dice, el Estado de manera especial intervendrá para el pleno empleo a los recursos humanos y asegurar de manera progresiva que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público dentro de sus competencias en el marco de colaboración armónica. Pues bueno, seguimos hablando de la sostenibilidad fiscal. Hablamos también de la coordinación de las ramas del poder público para conseguir esta visión social de generar una buena condición económica en las comunidades, generar desarrollo, generar empleo, como un elemento clave para, digamos, el comportamiento correcto social. Habla también de la búsqueda de estabilidad o promover armonía en las regiones, algo de competitividad, pero pues como lo hemos explicado anteriormente, la misma norma en los capítulos que desarrollamos las entidades territoriales, las mismas normas están hechas para favorecer a algunas entidades territoriales en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico, suena muy bonito. No es que esté criticando la norma, pero sí suena muy bonito. Pero yo les pregunto, si ustedes tienen una empresa o tienen la posibilidad de instalar una empresa y digamos el puerto, cuando sea puerto, digamos la actividad que quiera exportar más cercano está en una zona determinada, ustedes se ubican cerca al puerto o lejos del puerto. Pero digamos que el puerto ya no es el problema. Digamos que la seguridad, ¿dónde se ubica? ¿En qué zona? En la zona que más seguridad le corresponde. Digamos que no es la seguridad, que necesitan personal competente. Entonces ustedes se ubican en las ciudades que tienen más desarrollo académico. Para esto está
tenemos una capital que tiene todas las universidades y todo el desarrollo académico y una capacidad laboral increíble. Pero digamos que ustedes también necesitan más que un puerto, el terminal aéreo más grande de todo. Pues entonces se ubican en una capital. Pero digamos, tengamos en cuenta que ustedes necesitan calidad en servicios públicos. Entonces, ¿dónde están los mejores servicios públicos? Bueno, vamos a pensar que en la capital o en Antioquia. Ya. Y así sucesivamente. La norma suena bonita porque es un propósito dejar sentado que lo que se quiere es un desarrollo económico equilibrado. Pero por la naturaleza de algunos territorios y por la favorabilidad normativa que pueden tener otros, pues buscar el desarrollo armónico es imposible. Aquí en Colombia lo que se genera es una competitividad territorial, en donde, digamos, a la costa en estos momentos, un ejemplo, está pasando por una situación muy mala en la calidad de los servicios, en especial el de energía. Entonces, imagínense una industria que dependa principalmente del servicio de energía y que necesite una calidad y una continuidad en el servicio, llegar a la costa y un precio cómodo. Llegar a la costa donde hay elementos o factores que aumentan el valor del servicio, adicional a eso, tributos adicionales a la generación, a la comercialización del servicio de energía, adicional a eso, un sobrecosto por cuestiones de generación. Entonces usted decide de manera natural no estar en una zona donde económicamente no es tan competitiva. Entonces aquí vemos que pues la norma está hecha con ese propósito, pero también se deben de buscar mecanismos para que aquellas estructuras territoriales que no son tan competitivas, normativamente hablando, puedan competir con algunos elementos que les generen favorabilidad para que haya un desarrollo, como dice la norma, productivo, también armónico en las diferentes regiones. Es simplemente, si le entregamos más al que ya tiene más, siempre será más. La idea es estructurar algunas actividades que generen competitividad, pero que al mismo tiempo se dé una competitividad equitativa, no desigual, aprovechándose de las condiciones favorables con las que ya nacen algunas entidades territoriales. Bueno, entonces continuando con el 334 dice: el Procurador General de la Nación o uno de los ministros de gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento, y se decidirá si procederá modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias a la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Ok, en esta parte del artículo se puede apreciar todo lo relacionado con el incidente de impacto fiscal. Básicamente, lo que quiere mostrar el artículo es la unión en la cual deberían de estar el Senado, la rama judicial y el Ejecutivo a la hora de tomar cualquier decisión que de dicha forma pueda incidir contra la estructura económica del Estado. Es decir, se debe en la práctica modelar algunos fallos buscando, eso sí, si se da una pérdida de derechos sobre la administración, que esa pérdida de derechos se resarza contra la persona que emitió la demanda, pero que no sea básicamente un fallo que desestructure económicamente el Estado. Entonces, lo que busca la norma es, digamos, modificar en parte o tratar de extender el cumplimiento del fallo para que de alguna forma no afecte la estructura económica del Estado. Es común que en muchos procesos judiciales se demanda al Estado por billones de pesos
y que en alguna época había un reconocimiento, no solo en los procesos de responsabilidad, de daño antijurídico, también en todos los procesos laborales que podían atentar contra la estructura económica de las instituciones. Entonces, básicamente lo que se quiere con el incidente de impacto fiscal es tratar de entregarle a cada quien lo que le corresponde en materia de cumplimientos de un fallo, pero sin dejar, digamos, ¿cómo podemos explicar? Sin dejar quebrado la estructura económica del Estado. Los incidentes de impacto fiscal tendrán como propósito el trabajo del equipo entre las instituciones y al mismo tiempo encontrar una visión práctica de cómo se debe manejar las finanzas sin afectar el debido proceso ni el derecho de las personas. ¿Ok? Parágrafo dice: al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Lo que estábamos diciendo. No podemos aducir la sostenibilidad fiscal del Estado o de una entidad territorial con el propósito o con el deseo de favorecer digamos, o de favorecer a esa entidad, pero pasar por alto los derechos de esta comunidad. Entonces, lo que busca digamos, este artículo es una interpretación correcta de la planeación, organización y desarrollo institucional de la mano con las finanzas organizadas, con digamos, un orden procesal y no una desmesura en el reconocimiento de cualquier perjuicio. Seguimos con el 335 que dice: la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de capital a las que se refiere el literal D del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y solo puede ser ejercida previa autorización del Estado conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. Bueno, este artículo que busca, bueno, en primero es un artículo que tiene relación directa con el control de la economía por parte del Estado, un control más regulador que monopólico, ¿ya? Y lo relacionado con la actividad financiera y bursátil tiene tanta representación que puede determinar una quiebra estructural a la economía o un daño irreparable. Entonces es parte del Estado hacer seguimiento, verificación a la actividad financiera, controla los intereses y al mismo tiempo veeduría, dado que en su momento muchas de la estructura financiera y bursátil del país bancaria era manejada por digamos, bancos estatales. Ya pasando al sector privado, casi la totalidad de los bancos del país, el seguimiento que se puede hacer es de control a través de superintendencias y a través de, digamos, de reglamentaciones y de apoyos o digamos, controla de las tasas de interés como las puede hacer el Banco de la República o la Superintendencia Financiera también, estableciendo por parte del banco los límites, los mínimos y máximos de las tasas. Entonces, aquí vemos la importancia de este sector en la economía. Es uno de los pocos sectores en la economía a la cual se le hace hasta un control de ingresos, un control de ganancias, un control de pérdidas, y su información, aunque es muy reservada, es necesaria que sea pública, por lo menos para que sea entregada para las estructuras institucionales.
También se deja clara las limitaciones que tiene cualquier persona de desarrollar este tipo de actividad, aunque la economía y en el país se permite la creación de empresas, hay una reglamentación, unas exigencias, unos límites, unos mínimos, unos máximos y unas responsabilidades en lo correspondiente a aseguramiento, manejo de los recursos por parte del sector bursátil, que impiden que cualquier persona pueda crear un banco. Entonces es un sector que el Estado está muy atento, que depende mucho de la organización económica del país, su correcta y saludable funcionamiento. Entonces, pues bueno, ahí dejamos como un tema clave en la hacienda pública todo lo correspondiente a la actividad financiera, bursátil y bancaria. Pasamos entonces al artículo 336 que dice: ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. Bueno, vamos a hacer un parte. Aquí lo que está diciendo de manera rápida es que los únicos monopolios tienen relación directa a estructuras de gestión tributaria o de desarrollo o de cobro de impuestos por parte de alguna entidad del Estado, sea ese departamento, municipio o la nación. Entonces, aquí lo indica como arbitrio rentístico. Y su propósito es el interés público social. ¿Ok? Seguimos con el párrafo siguiente. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de que ella daban quedar privados del ejercicio de una actividad económica ilícita. ¿Qué nos está diciendo la norma en esta parte? Pues bueno, está determinando que si por alguna razón el Estado quiere apropiarse de una actividad económica que pueda ser monopólica, esta empresa o institución que desarrollaba esa actividad de forma consciente, legal, libre y cumpliendo los parámetros legales, debe ser indemnizada por esto. Pues bueno, hablando de monopolio rentístico, podemos hablar del monopolio de producción que tiene el Estado para los licores y los alcoholes. También lo referente al monopolio de producción de armas en el país. Entonces, como poniendo algunos ejemplos de este tipo de actividades que son base estructural del país. Ojalá el país tuviera el monopolio de la producción energética. Eso nos permitiría que tuviéramos una gran capacidad generadora de energía y un costo mucho más cómodo. Pero como no, hay algunas empresas de tipo pública que tienen generación de energía, pero no todas. Entonces, algunas personas consideran que el Estado debería tener el monopolio de la salud, pero no sé hasta qué punto una estructura tan individualizada sea conveniente que el Estado tenga ese monopolio. Entonces, pues bueno, ahí estamos a cualquier comentario que consideren que otro monopolio puede tener el Estado a su favor. Déjenlo en la caja de comentarios y qué monopolio creen que sería conveniente que manejara el Estado. Bueno, entonces continuando con el artículo dice: la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos al régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente al servicio de salud. Pues bueno, aquí nos está diciendo en primera parte que todo lo relacionado con el monopolio, desde la determinación de qué actividad va a ser monopólica por parte del Estado, todo debe estar como coordinado, administrado y estableciendo las reglas en las cuales se va a someter el monopolio por intermedio de la ley. Él lo deja claro. No puede ser por un decreto, no puede ser no, tiene que ser por una resolución, tiene que ser por intermedio de una ley que determine unos parámetros que reglamenten, condicionen y reconozcan el monopolio.
Lo otro que indica que las rentas obtenidas en el ejercicio de monopolio, bueno, aquí describen que los juegos de suerte y azar, que son un monopolio del Estado, estarán destinados a la salud. Y también lo podemos ver con los monopolios de licores y alcoholes, que también los recursos están destinados a la salud. Es decir, el Estado se apropia de algunos elementos que se pueden comercializar, que son de tipo adictivo, como las apuestas y como los licores y alcoholes y el cigarrillo, el tabaco y demás. Permite que se comercialice sobre la base de que con esos recursos se aportará al sistema de salud. Entonces, el Estado permite que te enfermes, pero la plata que se genera en rentas por parte de esas enfermedades, pues debe ser destinada a la generación o al mejoramiento o a la prestación del servicio de salud. Pues bueno, aquí vemos también otro vicio que está generando muchos adictos y que no tributa en relación a sus capacidades, que son las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto podemos reconocer un monopolio por parte del Estado del manejo de las redes sociales, emitir licencias para que se comercialice o se siga desempeñando en las redes sociales, y con los recursos que genera ese monopolio, que supongo que vienen de la misma publicidad y del manejo de la información privada que nos sacan los administradores o directores de estas empresas generadoras de vicios? Se trasladará un porcentaje al Estado para corregir todas estas adicciones que hoy en día, estas enfermedades generadas por la adicción a redes sociales. Sería bueno, ¿no?, que cobraran, que el Estado también exigiera un monopolio sobre ese vicio, así como está sobre el alcohol, las apuestas y el tabaco. Entonces, pues bueno, ahí queda la idea. Cuéntenme ahí en la caja de comentarios si les parece cuerdo que grabemos así como grabamos a los otros vicios, simplemente una propuesta que viene de la costumbre emotiva de crear cargas tributarias para los vicios. Dejemos entonces todos los vicios a disposición de la naturaleza humana, como pueden ser algunas otras drogas más fuertes, o algunos otros vicios que no afecten, digamos, una estructura individual, y carguémoslos también con tributos que vayan al sistema de salud. Es decir, nos vamos a enfermar, pero al mismo tiempo estamos ahorrando recursos para que nos curen nuestras enfermedades. Es una cosa que, como decir que aquí el que peque reza. Así que, pues bueno, dejen sus opiniones ahí para ver qué sale de esto. ¿Ok? Siguiendo con el 336, dice: las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de licores estarán destinadas preferentemente al servicio de salud y educación. Pues bueno, ya eso lo dijimos ahorita, incluyendo el factor de educación, para ver si la gente se educa y deja de beber tanto. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de los monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de sus actividades cuando no cumpla con los requisitos de eficiencia en los términos que determine la ley. Pues bueno, ¿qué se está diciendo? Si hay una empresa del Estado que comercializa o produce algún vicio y no lo está haciendo bien, pues que se lo venda a los privados, que la verdad es que sí lo saben hacer mejor. Eso es lo que dice la norma, no dice otra cosa. Ya habla de requisitos de eficiencia y rentabilidad. Entonces, los vicios son mejor, y eso no hay que inventar nada. Los vicios son mejor administrados por las empresas privadas que por las públicas. Dice también la norma: en cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. Lo que indica es que la empresa privada que quiera adquirir la producción, comercialización o distribución de ese vicio, ese vicio monopólico, que es lo que estamos hablando aquí, tiene que pedirle al Estado, que tiene que conservar
los empleos generados por parte del Estado en esas empresas. Siguiendo entonces con el 337, dice la norma: la ley podrá establecer para la zona de frontera terrestres y marítimas normas especiales en materia económica y sociales tendientes a promover su desarrollo. Pues bueno, esta norma va de la mano con toda la organización territorial del Estado. También va de la mano con los acuerdos que podemos observar también en la misma Constitución en lo correspondiente a estructuras territoriales cercanas con municipios, departamentos de frontera, los acuerdos que pueden hacerse con municipios fronterizos. Y lo que resalta este 337 es como una extensión de los compromisos, dado que somos un país con fronteras, algunas no tan claramente determinadas, pero las que son claras comparten vías, comparten ríos, comparten mar. Entonces, pues bueno, la idea es que haya una buena relación, que sea cordial. El mismo preámbulo de la Constitución busca las relaciones entre nuestros vecinos de América y del Caribe. Y la idea es facilitar las cosas, hacer intercambios también, si es posible, en la generación de elementos que presten servicios públicos y pues comercio como tal. Entonces, hay varias normas en la Constitución que buscan una integración latinoamericana y que permiten que se puedan hacer convenios tanto entre municipios, departamentos, con las mismas entidades territoriales a nivel del otro país fronterizo, y pues aquí establecer también los aspectos territoriales, demarcándolos de manera correcta y pues buscando para el ambiente o para el desarrollo social un intercambio y un mejoramiento económico. Lo que también permite esta norma es que departamentos o municipios que compartan fronteras con otras entidades, con otros países, puedan competir en mejores condiciones, puedan ofrecer bienes y servicios que estos de los cuales puedan beneficiarse, puedan permitir un sostenimiento económico, puedan darles condiciones favorables. Aquí en La Guajira podemos ver una zona de régimen especial aduanero. También en San Andrés podemos ver unas normas preferentes en materia de comercialización de productos y de generación de servicios, que también hacen parte de lo que indica este artículo. Normas especiales en materia económica que buscan promover el desarrollo territorial. Ok. Siguiendo entonces con el artículo 338, pues bueno, este es el artículo que determina la conformación y determinación de los tributos en Colombia. Cómo se organizan con base en la ley, los parámetros que deben seguir y demás. Escuchemos el 338, ese es el principal artículo que demuestra la estructura legal tributaria en el país. Y dice: en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y o parafiscales. La ley, las ordenanzas, los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Bueno, de entrada este artículo que nos dice que los tributos tendrán una competencia específica, y lo dice por parte del Congreso. Extiende la aplicación práctica a las asambleas y los consejos, pero en relación a la parametrización determinada por el Congreso. Es decir, la Constitución permite que el Congreso, a través de este artículo 338, en tiempo de paz, como lo dice ahí, haga normas de carácter tributario para la nación, departamentos y municipios. Una vez hecha por el Congreso esa norma, las asambleas y los consejos
la reglamentarán con base en las necesidades y al mismo tiempo en el deseo de aplicación práctica del tributo. Lo que quiere decir que si un departamento con base en la ley puede decidir cobrar el tributo, un municipio con base en la ley puede decidir reglamentar en su territorio un tributo. No quiere decir que un departamento pueda crear un tributo o que un municipio pueda crear un tributo. No. Los tributos, como dice la norma o como ha dicho también la Corte Constitucional de manera constante, solo pueden ser creadas por leyes desarrolladas en el Congreso. Esas leyes tienen unos elementos del tributo que aquí mismo lo dice la norma, que son los sujetos activos, pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Quiere decir que los elementos del tributo que aparecen en este artículo se encuentran debidamente descritos por la Constitución. Los elementos de tributo tienen un resorte constitucional. ¿Qué pasa? Que los elementos del tributo, algunos son descritos de manera general por la ley, otros son descritos de manera parcial, colocando posibilidades de mínimos y máximos tanto en tarifas como en bases gravables como en hechos generadores por parte de los municipios o departamentos. Lo que quiere decir que desde un punto de vista práctico, la ley tiene una obligación general de establecer por lo menos el sujeto activo y en algunos casos el sujeto pasivo del tributo. Hay casos donde algunos municipios establecen también los sujetos pasivos. Lo importante es que la ley determine las características o el fundamento por el cual se creó el tributo. Y si en extensión la ley establece unas tarifas, digamos, un mínimo y un máximo, cada municipio puede establecer cuál será la tarifa según corresponda. Si el municipio, la ley establece unos hechos generadores y digamos los municipios dicen, no, esos son muchos, queremos cerrar los hechos generadores, pueden escoger cuáles, pero no establecer elementos que a lo mejor ya no están establecidos en la ley por el propósito interpretativo. Lo que quiere decir es que esta norma, que en primer lugar, el único que puede crear tributos es el Congreso. Lo puede crear a iniciativa del Ejecutivo, lo primero. No segundo, las asambleas y los municipios pueden reglamentar y hasta establecer varios elementos del tributo que no quedaren o no estén establecidos de forma perfecta en la ley y adecuarlos a sus conocimientos y su experiencia y sus necesidades. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 338? Varias características. La capacidad tributaria generada por el Congreso tiene como prioridad la paz. El Congreso es el principal sujeto de estructuración tributaria. Se extiende a las otras entidades territoriales, las cuales solo son reconocidas como departamentos, municipios y distritos. No habla en ningún momento ni de provincias, ni de regiones, ni de territorios indígenas. 3 entidades territoriales que han quedado en el aire al momento de estructurar tributariamente su composición administrativa, ¿ya? Entonces, y que como estas entidades no tienen ni asambleas ni consejos, pues obviamente no podrán reglamentar las condiciones de un tributo. Lo que quiere decir, desde el punto de vista práctico, en Colombia solo existen 2 entidades territoriales: los departamentos y los municipios. Y desde la extensión municipal, lo correspondiente a distrito. No, que eso no es correcto porque la Constitución dice que también están las provincias, que están las regiones y que están los territorios indígenas. No estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo desde el punto de vista práctico. ¿Qué entidades territoriales tienen una determinación específica de un representante? Departamento y municipio. ¿Qué entidades territoriales tienen corporaciones de administración como consejos y asamblea? Los departamentos y los municipios.
¿Qué entidades tienen autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio? En un término de independencia y manejo de rentas, los departamentos y municipios. Que existen territorios indígenas demarcados, sí. Que tienen unas autoridades, sí. Que tienen un nivel de autonomía en el manejo de sus recursos, sí. Que tienen, participación estatal, sí. Pero desde el punto de vista organizacional, institucional y de representación administrativa superior, por eso digo, desde el punto de vista práctico, solo los departamentos y municipios se consideran estructuralmente una entidad territorial superior. Los otros son entidades territoriales en desarrollo, buscando una idea, una visión, una organización que no sabemos si ya después de 33 años llegue. Seguimos entonces con el artículo 338 que dice: la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos del servicio que le presten o participación en los beneficios que le proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto debe ser fijado en la ley. Las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no puede aplicarse sino a partir del periodo en que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Bueno, entonces lo que podemos ver en este primer párrafo es el Estado realizando actividades generadoras de desarrollo, es decir, prestando bienes o servicios a disposición de la comunidad y tratando de que en su permanencia en la prestación se genere un costo. Es decir, si el Estado presta, digamos, un servicio o digamos, realiza alguna actividad que genera beneficios, pues la idea es que recupere esa inversión. Y aquí esta norma establece la posibilidad de que se den tanto tasas o contribuciones que permitan no solo la permanencia, sino la recuperación o el cobro para que este servicio sea permanente. ¿Ya? Seguimos en el 338 que habla de una estructuración tributaria del país y por eso habla de tasas y contribuciones. Para que más o menos tengan claro, se consideran en tipos de tributo los impuestos, las tasas, las contribuciones. Entonces, esos elementos o esos tributos se encuentran genéricamente desarrollados y con una postura relevante en la Constitución, en este artículo 338. Lo que nos quiere indicar es que estas entidades, tanto la nación, departamentos y municipios, que decidan hacer estos cobros de tasas o contribuciones, tienen que fijar, o digamos, las formas tienen que estar establecidas en la ley, en las ordenanzas o en acuerdos si corresponden al caso. No podrán hacer cobros arbitrarios de este tipo de actividades, sino siguiendo los parámetros que la misma norma establece. El segundo párrafo de la norma lo que nos quiere indicar es lo correspondiente al periodo fiscal, la aplicación del mismo, e indica que cualquier norma que sea tanto acuerdo, ordenanza o ley, su aplicación no tiene relación directa con el aspecto temporal en curso. ¿Ya? Si es un tributo, un ejemplo, de periodo anual, y estamos, digamos, en este año 2024, y nace el tributo, este año lo aprueba la ley, pero este tributo es de periodo anual. ¿Ya? ¿Qué pasa? No, la norma sale en junio del 2024. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia? No, si sale en junio, debe entrar en junio. No, señor. Estamos hablando de un tributo anual del cual fue planificado, organizado y desarrollado con anterioridad. ¿Ya? El 24 fue planeado en el 2023, fue organizado en el 2023. No podemos cambiarle la estabilidad jurídica y la planeación presupuestal a las entidades, personas o empresas.
Simple y llanamente lo que hacemos es que, independiente del tiempo donde se hizo la norma, aplicará en el periodo siguiente. Como es de periodo anual, esta norma tendría vigencia en el año siguiente. Más o menos lo que nos indica la norma es la aplicación temporal de los periodos tributarios. Entonces, terminando con este artículo 338, le damos fin a todo lo correspondiente a hacer o a lo que son las disposiciones generales en materia de hacienda pública. Cerramos con el desarrollo tributario, pero ya pasamos con ingresos propios de la nación que tienen relación a la extracción o a los recursos naturales no renovables. Hablamos también de los monopolios que son propios de la nación y al manejo organizado de la economía y las finanzas por parte del Estado. Gracias por su atención, dejen en la caja de comentarios cualquier cosa y hasta un próximo video.